En esta ocasión vamos a tejer unas botitas a crochet. En las próximas semanas estaré publicando las indicaciones para otros talles en mi página web pasoapasocrochet.com. Si querés seguir viendo más videos tutoriales de mi canal, oprimí el botón rojo de suscribirse y dale clic a la campanita para que cada vez que publique un nuevo video tutorial seas notificada. Y si te gustó este video tutorial, dale me gusta, compartilo en tus redes favoritas y también puedes dejarme un comentario. En el día de hoy vamos a realizar estas botitas a crochet para un bebé de 3 a 6 meses de edad. Esta es la quinta prenda del ajuar que estamos publicando en el canal. Ya publicamos anteriormente la mantita, el saquito, el pantalón y el gorrito. Les quiero comentar que vamos a realizar dos versiones de estas botitas. Esta que sería más exclusivamente para varón, aunque también lo podemos hacer para una nena. Y la segunda versión, que es esta, que la tejí un poco más femenina porque agregamos este punto fantasía, que es el punto fantasía que tejimos en todo el ajuar, y también por este bordecito o puntillita que le da más un toque femenino, aunque si ustedes quieren también sin problema se puede utilizar para un varón. En este caso, este segundo modelo lo voy a estar publicando durante esta semana o la otra, y cuando tenga el link correspondiente de este video tutorial lo voy a dejar aquí debajo de este video donde dice mostrar más. Ahora les voy a explicar cómo tejimos estas botitas. Vamos a comenzar primero por la plantilla. Vamos a tejer 3 filas. Una vez que terminamos de hacer la plantilla, vamos a comenzar a hacer el borde, que en este caso son 3 filas de punto bajo. Una vez que terminamos de hacer este borde, continuamos tejiendo conjuntamente el borde con la capellada, que va a ser esta parte, y una vez que terminamos de hacer la capellada y el borde, después realizamos la caña de la botita, que lo tejimos con el punto elástico simple, que también es un punto que utilizamos en las prendas del ajuar. De esta forma tan sencilla trabajamos esta botita, y ahora vamos a pasar al listado de materiales y después a su ejecución. Lista de materiales. Vamos a utilizar 20 gramos de lana bebé, aguja crochet de 2,5 milímetros, cinta de raso, tijera y aguja lanera. Vamos a comenzar haciendo primero 16 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 cadenas. Ahora vamos a trabajar la primera fila. Vamos a tejer 6 puntos bajos, que lo vamos a hacer recién a partir de la segunda cadena. Esta cadena queda libre, entonces en la segunda cadena comenzamos a tejer los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar 4 media varetas. 1,
2, 3 y 4 media varetas. Ahora voy a tejer 4 varetas. 1, 2, 3, 4 varetas. Ahora vamos a tejer sobre la última cadena 6 varetas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 varetas. Ahora voy a tejer 4 varetas. 1, 2, 3 y 4 varetas. Ahora vamos a tejer 4 media varetas. 1, 2, 3 y 4 media varetas. Ahora tejemos 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Y sobre el último punto vamos a tejer 2 puntos bajos. 1 y 2 puntos bajos. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado en el primer punto bajo del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 1. Ahora vamos a tejer la fila número 2 y lo vamos a hacer todo en punto vareta. Vamos a comenzar haciendo primero 2 cadenas para levantar la labor, 1 y 2. Y estas 2 cadenas no se cuentan como una vareta. Vamos a empezar primero haciendo un aumento. Y el aumento lo vamos a hacer en el mismo lugar donde sacamos las 2 cadenas. Entonces ahí tejemos 2 varetas. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Hicimos el aumento. Ahora tejemos 13 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 varetas.
Ahora vamos a tejer 6 aumentos sobre estas 6 varetas que siguen. Acuérdense que sobre la última cadena de la fila anterior habíamos tejido 6 varetas. Entonces sobre esas 6 varetas vamos a trabajar 6 aumentos. Empezamos haciendo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Nuevamente tejemos una vareta y volvemos a tejer otra vareta en el mismo lugar. Hasta aquí hicimos 2 aumentos. Volvemos a repetir. Tejemos sobre la vareta que sigue una vareta y otra vareta en el mismo lugar. Nuevamente, tejemos una vareta y volvemos a tejer otra vareta en el mismo lugar. Hasta acá hicimos 4 aumentos. Nuevamente, tejemos una vareta y volvemos a tejer otra vareta en el mismo lugar. De nuevo, volvemos a tejer una vareta y tejemos otra vareta en el mismo lugar. En total hicimos 6 aumentos. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aumentos. Ahora vamos a tejer 13 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 varetas. Ahora me quedan 2 puntos bajos de la fila anterior. Sobre esos 2 puntos voy a tejer 2 aumentos. Tejemos un aumento, tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Nuevamente, sobre el punto que sigue tejemos una vareta y volvemos a tejer otra vareta en el mismo lugar. Van a ver que llegamos al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 2. Ahora vamos a tejer la fila número 3. Vamos a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor, 1 y 2. Y vamos a trabajar 2 aumentos al comienzo de la fila. Acuérdense que siempre trabajamos el primer aumento sobre la primera vareta de la fila anterior. Entonces en este espacio vamos a tejer 2 varetas. Una y la segunda en el mismo lugar. 2 varetas. Hicimos un aumento. Volvemos a trabajar otro aumento en el punto que sigue. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Hicimos 2 aumentos. Ahora vamos a tejer 14 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13 y 14 varetas. Ahora voy a trabajar sobre el punto que sigue un aumento. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Ahora tejemos una vareta sobre la vareta que sigue. Ahora vamos a tejer un aumento sobre la vareta que sigue. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Ahora tejemos una vareta sobre la vareta que sigue. Y ahora vamos a tejer dos aumentos sobre las dos varetas que siguen. Entonces tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Hicimos un aumento. Volvemos a repetir. Sobre la vareta que sigue tejemos una vareta y volvemos a tejer otra vareta en el mismo lugar. Van a ver que hicimos dos aumentos, 1 y 2. Ahora voy a trabajar una vareta sobre la vareta que sigue. Un aumento sobre la vareta que sigue, una vareta y otra vareta en el mismo lugar. Ahora voy a tejer una vareta sobre la vareta que sigue. Ahora tejemos un aumento. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Ahora vamos a tejer 14 varetas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 varetas. Ahora vamos a trabajar sobre los 4 puntos que quedan 4 aumentos. Entonces tejemos el primer aumento. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Nuevamente, sobre la vareta que sigue, tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Hicimos 2 aumentos. Nuevamente, sobre la vareta que sigue, tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Hasta aquí hicimos 3 aumentos. Ahora vamos a hacer el último. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Y de esta forma van a ver que llegamos al final de la fila. Ahora cerramos con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de tejer la plantilla. Una vez que terminamos de hacer la plantilla, ahora vamos a trabajar esta parte del zapatito. Vamos a hacer el borde, que lo vamos a hacer con puntos bajos. Vamos a comenzar con la primera fila. Voy a hacer una cadena y aquí van a ver que yo voy a trabajar con puntos bajos, pero en vez de insertar la aguja de esta forma, lo que yo voy a hacer, van a ver que tiene 2
pestañitas, en vez de tomar las 2 pestañitas, voy a tomar solamente una pestañita, es decir, la pestañita que da para afuera. Es decir, vamos a ir tejiendo sobre estas pestañitas y no sobre las 2. Entonces, voy a tomar una sola pestañita, como ven en la aguja, y vamos a trabajar los puntos bajos. Sobre todos los puntos de la fila anterior. Nuevamente, tomo una pestañita y tejemos el punto bajo. De nuevo, vuelvo a tomar solamente una pestañita y trabajamos el punto bajo. Y de esta forma vamos a ir trabajando hasta dar vuelta toda la fila. Van a ver que si tejemos de esta forma es como realizar una separación entre la plantilla y el borde, da esa sensación como si fuera una división. Bueno, de esta forma vamos a ir trabajando en puntos bajos solamente tomando una pestañita hasta llegar al final. Estamos llegando al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila, de esta forma. Ahora vamos a trabajar la fila 2 que se hace en punto bajo. Hacemos una cadena y ahora trabajamos el punto bajo de forma normal. Vamos a ir tejiendo de esta forma todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila. Ahora vamos a hacer esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Ahora vamos a tejer la fila 3, que también la vamos a hacer en punto bajo. Hacemos una cadena y tejemos puntos bajos sobre todos los puntos bajos de la fila anterior. Bueno, de esta forma vamos a seguir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. De esta forma terminamos de tejer la tercera fila del borde. Ahora vamos a trabajar la fila 4 y ya en la fila 4 vamos a empezar a trabajar, además del borde, la parte de la capellada. Vamos a comenzar entonces haciendo una cadena y vamos a trabajar al comienzo 17 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 puntos bajos. Ahora vamos a trabajar una media vareta. Y ahora vamos a tejer 10 disminuciones. Acuérdense que las disminuciones son en punto vareta. Son 2 varetas que se cierran juntas. Entonces vamos a trabajar 10 disminuciones en punto vareta. Vamos a comenzar haciendo la primera vareta de esta forma. Van a ver que voy a dejar en suspenso, no la voy a cerrar. Nuevamente voy a tomar una lazada y voy a introducir la aguja sobre el punto que sigue. Tejemos esa vareta de esta forma pero sin cerrarla. Van a ver que me quedan 3 puntos, tomo una lazada y cierro. Eso va a ser una disminución. Tenemos que hacer en total 10 disminuciones. Volvemos a repetir. Tomo una lazada, introduzco la aguja en el punto, saco la lazada y tejemos la vareta. Vuelvo a tomar una lazada y tejemos la vareta. La dejamos en suspenso. Volvemos a tomar una lazada, introducimos la aguja en el punto que sigue, sacamos la lazada,
trabajamos la vareta, es decir que pasamos la lazada por los dos primeros puntos y me van a quedar 3 puntos. Ahora tomo una lazada y paso la lazada por todos los puntos. De esta forma hicimos la segunda disminución. Bueno, ahora vamos a seguir tejiendo más rapidito. Vamos a hacer en total 10 disminuciones. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 disminuciones. Aquí, si ustedes todavía no saben muy bien cómo hacer las disminuciones, acuérdense que tengo un video tutorial donde explico detalladamente cómo hacer las disminuciones en punto vareta. Cualquier cosa lo voy a dejar aquí debajo del video, el link correspondiente. Bueno, vamos a contar, acuérdense que tenemos que hacer 10 disminuciones. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 disminuciones. Ahora voy a trabajar una media vareta y ahora continuamos tejiendo todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Llegamos al final de la fila. Ahora cerramos esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de tejer la fila número 4. Ahora vamos a trabajar la fila 5 y lo vamos a hacer todo en punto bajo. Vamos a tejer una cadena y ahora tejemos todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Bueno, así vamos a seguir trabajando todo en punto bajo hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila. Ahora vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de tejer la fila 5 todo en punto bajo. Ahora vamos a tejer la fila número 6. Voy a comenzar haciendo una cadena y al comienzo vamos a trabajar 13 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 puntos bajos. Ahora voy a trabajar una media vareta. Y ahora vamos a tejer 9 disminuciones en punto vareta. Empezamos con la primera disminución. Tomo una lazada, introduzco la aguja en el primer punto bajo que sigue, tomo la lazada y tejemos la vareta.
pero la dejamos en suspenso. Nuevamente, tomo una lazada, vuelvo a introducir la aguja en el punto que sigue, saco la lazada y tejemos la segunda vareta de esta forma y van a ver que me quedan 3 puntos. Tomo una lazada y cierro. Hicimos una disminución. Volvemos a repetir. En este caso yo voy a trabajar un poquito más rápido las disminuciones. Acuérdense que tenemos que tejer 9 disminuciones. Hice 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 disminuciones. Vamos a contar. Van a ver que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 disminuciones. Ahora vamos a trabajar una media vareta y ahora continuamos tejiendo todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila. Ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de trabajar la fila número 6. Ahora vamos a tejer la fila 7, que lo vamos a hacer todo en punto bajo. Voy a hacer una cadena y vamos a trabajar todo en punto bajo. Y aquí lo único que vamos a hacer en esta fila, en el centro, va a ser una disminución en punto bajo. Entonces, continúo tejiendo todo punto bajo. Y yo quiero llegar al centro para tejer una disminución, para que me quede la cantidad de puntos que necesito para realizar después el punto fantasía. Van a ver que ya estamos llegando a esta parte al centro. Voy a tejer 2 puntos bajos más y en el centro, en este lugar, voy a trabajar una disminución en punto bajo. Van a ver que introduzco la aguja en el punto que sigue, saco la lazada, vuelvo a introducir la aguja en el punto que sigue, saco la lazada. Ahora tomo una lazada, paso la lazada por todos los puntos y de esta forma trabajamos una disminución. Y ahora continuamos tejiendo todo en punto bajo hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila. Ahora cerramos esta fila con un punto deslizado sobre el primer punto bajo del comienzo de la fila. Y de esta forma terminamos de tejer la fila 7 y también de trabajar el borde y la capellada. Ahora vamos a trabajar la caña de la botita. Vamos a comenzar con la primera fila y la vamos a tejer en punto vareta. Voy a hacer 2 cadenas para levantar la labor, 1 y 2. Y vamos a trabajar vareta sobre todos los puntos de la fila anterior. De esta forma vamos a ir trabajando todo en punto vareta hasta llegar al final de la fila.
Estamos llegando al final de la fila. Vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. De esta forma terminamos de hacer la fila número 1. Ahora vamos a tejer la fila 2. En la fila 2 vamos a trabajar el punto elástico simple, que lo vamos a trabajar con una vareta en relieve por delante y una vareta común. Empezamos primero haciendo 2 cadenas para levantar la labor. Y ahora vamos a trabajar la secuencia de la fila, que es una vareta en relieve por delante y una vareta común. Antes de comenzar con la vareta en relieve, les voy a recordar que la diferencia entre la vareta común y la vareta en relieve solamente está en el lugar donde vamos a insertar la aguja. En la vareta común, acuérdense que nosotros insertamos la aguja de esta forma sobre los puntos. En cambio, en una vareta en relieve por delante lo que hacemos es ir por delante del tejido, abrazar de esta forma la vareta y después tejer de forma normal. Bueno, vamos a comenzar entonces. Voy a tejer una vareta en relieve por delante sobre la primera vareta que sigue. Ahora tejemos una vareta común. Y esta es la secuencia que se repite por toda la fila. Nuevamente, una vareta en relieve por delante y una vareta común. Nuevamente, una vareta en relieve por delante y una vareta común. Volvemos a repetir, una vareta en relieve por delante y una vareta común. Y de esta forma vamos a seguir tejiendo hasta llegar al final de la fila. Estamos llegando al final de la fila. Vamos a cerrar esta fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Y a partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas se tejen repitiendo tal cual la fila 2. En total, para esta parte vamos a tejer 4 filas. Hicimos 2, ahora tenemos que trabajar 2 filas más. Entonces, ahora les voy a mostrar un poquito de repetición de filas. Tenemos que repetir tal cual tejimos la fila 2. Empezamos haciendo 2 cadenas y vamos a trabajar una vareta en relieve por delante sobre la vareta en relieve por delante de la fila anterior. Ahora tejo una vareta común sobre la vareta de la fila anterior. Nuevamente, una vareta en relieve por delante y una vareta común. Nuevamente, una vareta en relieve por delante y una vareta común. Bueno, de esta forma les mostré cómo se repite la fila 2 y así vamos a tejer hasta terminar de hacer la fila número 4. Terminamos de tejer las 4 filas, ahora vamos a cortar la hebra y la vamos a perder. Estiramos. Primero vamos a pasar la hebra para el otro lado del tejido y vamos a perder por esta parte. Y ahora vamos a cortar lo que sobra. Y de esta forma terminamos de realizar la botita. Y así vamos a tejer la otra. Estamos llegando al final del tutorial, espero que te haya gustado. Si es así, dale un dedito para arriba, también puedes dejar tus comentarios y suscribirte al canal, que todas las semanas vamos a estar publicando nuevos videos tutoriales. Un fuerte abrazo y que tengas un lindo día.